En las profundidades de Sinaloa, México, existe un relato que ha permanecido oculto durante casi un siglo, una historia tan perturbadora que las autoridades intentaron sepultarla bajo capas de silencio oficial. Hoy, gracias a documentos recientemente desclasificados y testimonios de los últimos sobrevivientes, podemos reconstruir los terribles acontecimientos que ocurrieron en el Hospicio Santa María de la Misericordia en 1928. Esta es la historia de Magdalena Vázquez, una niñera cuya sonrisa amable escondía intenciones oscuras, y de los niños que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Lo que están a punto de escuchar no es una leyenda urbana ni una historia inventada. Son hechos reales documentados que revelan cómo una persona aparentemente dedicada al cuidado de los más vulnerables se convirtió en su peor pesadilla. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal La Macabra Historia, donde rescatamos del olvido los relatos de personas que sobrevivieron para contarlo, aquellos que conocieron a los protagonistas de eventos inexplicables o descubrieron verdades que nunca debieron ser reveladas. Si te gustan las historias llenas de misterio basadas en hechos reales, ayúdanos compartiendo este video para que más personas conozcan estas impactantes revelaciones. Te aseguro que lo que descubrirás al final de esta historia cambiará por completo tu perspectiva sobre la naturaleza humana. Sinaloa, 1928. México atravesaba tiempos turbulentos tras la Revolución. La Guerra Cristera dejaba a su paso innumerables huérfanos, y los hospicios se multiplicaban por todo el país. En un pequeño valle cerca de Culiacán, el Hospicio Santa María de la Misericordia se erigía como un refugio para los niños que habían perdido todo. El edificio, una antigua hacienda reconvertida por la Iglesia Católica, era un laberinto de pasillos fríos y habitaciones húmedas. Sus muros de piedra, que en otro tiempo habían protegido a familias adineradas, ahora albergaban los llantos de decenas de niños abandonados a su suerte. Era marzo cuando Magdalena Vázquez llegó al hospicio, una mujer de 35 años, de complexión menuda, cabello negro recogido en un moño impecable y ojos de un marrón tan oscuro que parecían negros. Su voz suave y sus manos siempre limpias le daban un aire de pulcritud que contrastaba con el ambiente desolador del orfanato. «Vengo de Ciudad de México», explicó al director, el padre Sebastián Mondragón. «Trabajé en el Hospicio de San Carlos durante 7 años. Tengo excelentes referencias». Y así era. Las cartas que presentó hablaban de una mujer dedicada, paciente y cariñosa con los niños. El padre Mondragón, un hombre atormentado por la falta de personal y recursos, no dudó en contratarla. El hospicio albergaba a 63 niños y solo contaba con 4 cuidadoras, todas mujeres mayores, agotadas por el trabajo incesante. «Será usted responsable del ala este, donde tenemos a los más pequeños», indicó el sacerdote mientras la conducía por pasillos oscuros. «Son 22 niños, entre 2 y 7 años, los más difíciles de colocar en adopción». Magdalena sonrió y asintió. «Los niños son mi vocación, padre, especialmente los que nadie quiere». Durante las primeras semanas, Magdalena demostró ser todo lo que prometían sus referencias. Los niños, acostumbrados a cuidadoras severas y distantes, florecieron bajo su atención. Les contaba cuentos antes de dormir, les cantaba canciones y hasta preparaba pequeños dulces con la escasa azúcar que lograba conseguir. Elena Gutiérrez, una de las antiguas cuidadoras, recordaba aquellos días. Parecía un ángel caído del cielo. Los niños la adoraban. Corregía su comportamiento sin levantar la voz, mantenía las habitaciones limpias y organizadas. El padre Mondragón estaba encantado, pero había algo en Magdalena que inquietaba a Elena. Algo en su mirada cuando creía que nadie la observaba. Una frialdad calculadora que contrastaba con su comportamiento público. La vi una vez, de noche, parada frente a las camas de los niños, solo mirándolos dormir, sin moverse, durante casi 1 hora. Cuando le pregunté si ocurría algo, se sobresaltó como si la hubiera despertado de un trance.
Magdalena tenía una habitación pequeña en el mismo pasillo que los dormitorios de los niños. A diferencia de las otras cuidadoras, que compartían un cuarto amplio en otra ala, ella había solicitado específicamente estar cerca de sus niños durante la noche, por si alguno se despertaba asustado. El primer niño desapareció 43 días después de la llegada de Magdalena. Se llamaba Tomás Sánchez, tenía 6 años y había llegado al hospicio tras perder a toda su familia en un incendio. Un niño tranquilo que rara vez hablaba, pero que había comenzado a sonreír gracias a los cuidados de Magdalena. La mañana del 17 de abril, su cama apareció vacía. «Debe haberse escapado», sugirió Magdalena al padre Mondragón cuando se descubrió la ausencia. «Ayer estuvo inquieto todo el día. Me habló de querer buscar a su tío en Mazatlán». El sacerdote organizó una búsqueda por los alrededores. Algunos vecinos se unieron, pero no se encontró rastro alguno del niño. Se notificó a las autoridades locales, quienes anotaron el caso sin demasiado interés. Un huérfano menos no era prioridad en aquellos tiempos convulsos. Una semana después, cuando el incidente comenzaba a olvidarse, Magdalena encontró bajo una almohada un pequeño medallón que, según ella, pertenecía a Tomás. «Lo guardaba como un tesoro», explicó. «Nunca se habría ido sin él. Temo que algo terrible le haya pasado». Durante los días siguientes, Magdalena pareció consumida por la culpa y la preocupación. Apenas comía, y las otras cuidadoras la escuchaban rezar hasta altas horas de la noche. Su dedicación a los niños restantes se intensificó. Cosió pequeñas muñecas de trapo para las niñas y talló figuritas de madera para los niños. Les enseñaba a leer y escribir con una paciencia infinita. Incluso comenzó a ayudar en el ala oeste, donde estaban los niños mayores. «Quiero mantenerme ocupada», le dijo a Elena cuando ésta le sugirió que descansara. «Si me detengo, pienso en Tomás y en lo que podría haberle pasado». Lo que nadie sabía entonces era que el destino de Tomás estaba sellado desde el momento en que Magdalena puso sus ojos en él, y que no sería el último en desaparecer bajo su cuidado. Mayo transcurrió sin incidentes. La desaparición de Tomás se convirtió en un susurro ocasional entre las cuidadoras, pero la rutina del hospicio continuó implacable. La escasez de alimentos, la constante llegada de nuevos huérfanos y las enfermedades que acechaban en los dormitorios húmedos ocupaban toda la atención. Magdalena se había convertido en la favorita del padre Mondragón. Su capacidad para calmar a los niños más problemáticos, su disposición para trabajar sin descanso y su aparente devoción religiosa la habían elevado a una posición de confianza absoluta. «Dios nos la envió en nuestro momento más oscuro», comentaba el sacerdote durante las comidas. «Es una bendición para estos pobres niños». Fue a principios de junio cuando desapareció la segunda niña. Luisa Morales, de 4 años, hija de padres desconocidos, dejada en la puerta del hospicio cuando apenas tenía días de nacida. Una niña de grandes ojos negros y sonrisa fácil que se había apegado especialmente a Magdalena. «La acosté yo misma», declaró Magdalena entre lágrimas. «Le canté hasta que se durmió. Por la mañana su cama estaba vacía. Esta vez, la búsqueda fue más intensa». El padre Mondragón temía que hubiera algún depredador en los alrededores o que alguien estuviera secuestrando a los niños para fines inimaginables. Se revisaron todas las habitaciones del hospicio, los terrenos circundantes, incluso los túneles antiguos que, según las leyendas locales, conectaban la hacienda con otras propiedades cercanas. No se encontró nada. La teniente Rosario Campos, una de las pocas mujeres en la policía de Culiacán, fue asignada al caso. A diferencia de sus colegas masculinos, tomó las desapariciones con seriedad. «2 niños no desaparecen sin dejar rastro», le dijo al padre Mondragón, «especialmente niños pequeños que no conocen el mundo exterior». La teniente Campos comenzó interrogando a todas las cuidadoras y al personal del hospicio. Cuando llegó el turno de Magdalena, quedó impresionada por su evidente dolor. Era como si hubiera perdido a sus propios hijos, recordaría años después en sus memorias.
Sus manos temblaban mientras me describía la última vez que vio a los niños. Su angustia parecía genuina. Durante la investigación, la teniente descubrió algo peculiar. Todos los niños desaparecidos hasta ese momento habían sido los favoritos de Magdalena. Tomás era tan inteligente, había comentado Magdalena a otras cuidadoras semanas antes de su desaparición. Tiene un don especial para las historias. Luisa será una gran artista algún día, había dicho sobre la niña. Miren cómo dibuja con solo 4 años. Es extraordinaria. La teniente Campos comenzó a sospechar de Magdalena, pero no tenía pruebas concretas, solo coincidencias y presentimientos. Sus sospechas crecieron cuando, revisando los antecedentes de Magdalena, descubrió que no existían registros de su trabajo en el Hospicio de San Carlos, en Ciudad de México. Las cartas de recomendación, cuando las examinó con detenimiento, presentaban inconsistencias en las fechas y en las firmas. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en la investigación, fue reasignada a otro caso. Un asalto a un banco en el centro de Culiacán, que había dejado 3 muertos, reclamaba toda la atención de la policía. Durante julio y agosto no hubo más desapariciones. Magdalena continuó con su labor ejemplar, ganándose cada día más la confianza de todos en el hospicio. Incluso comenzó a acompañar al padre Mondragón en sus visitas a posibles familias adoptivas, asesorándolos sobre qué niños se adaptarían mejor a cada hogar. Tiene un instinto especial para estas cosas, comentaba el sacerdote. Parece conocer el alma de cada niño. Fue en septiembre cuando desapareció el 3er niño, y luego el 4º, ambos en el mismo mes, con apenas 2 semanas de diferencia. Miguel Ortiz, de 7 años, y Carolina Durán, de 3. Al igual que los anteriores, simplemente se esfumaron durante la noche, sin dejar rastro, sin que nadie escuchara nada. Esta vez, el pánico se apoderó del hospicio. Las cuidadoras se negaban a trabajar solas. Los niños mayores no querían dormir en sus camas, temiendo desaparecer también. El padre Mondragón, desesperado, organizó guardias nocturnas y ordenó que todas las puertas y ventanas fueran aseguradas con candados nuevos. «Hay algo maligno entre nosotros», declaró durante una reunión de emergencia, «algo que se está llevando a nuestros niños». Elena Gutiérrez, que nunca había dejado de sospechar de Magdalena, intentó compartir sus inquietudes con el sacerdote. Le habló de las noches en que había visto a Magdalena deambular por los pasillos, de sus miradas extrañas, de cómo parecía seleccionar a ciertos niños para darles atención especial justo antes de que desaparecieran. Pero el padre Mondragón no quiso escucharla. «Magdalena es la única razón por la que este lugar no se ha sumido en el caos completo», respondió. «Sus acusaciones son fruto de la envidia y el miedo, Elena. Le sugiero que se ocupe de sus propias tareas y deje de difundir sospechas infundadas». Lo que el padre Mondragón y las otras cuidadoras no sabían era que Elena había comenzado su propia investigación. Durante semanas había estado observando a Magdalena, anotando sus movimientos, sus conversaciones con los niños, los pequeños detalles que parecían fuera de lugar. Una noche de octubre, Elena decidió seguir a Magdalena. Se escondió en un armario del pasillo y esperó hasta bien entrada la madrugada. Poco después de las 3 de la mañana, escuchó pasos suaves. Magdalena caminaba por el pasillo con una vela en la mano. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio de los niños, pero en lugar de entrar, continuó hasta el final del corredor, donde había una puerta antigua que supuestamente conducía a un almacén en desuso. Elena la vio sacar una llave de entre sus ropas y abrir aquella puerta. La luz de la vela desapareció en la oscuridad mientras Magdalena entraba y cerraba tras de sí. Elena esperó casi 1 hora. Cuando Magdalena finalmente reapareció, algo había cambiado en su rostro. Una expresión de satisfacción, casi de éxtasis, había reemplazado su habitual semblante sereno. Al día siguiente, Elena intentó abrir aquella misma puerta, pero estaba cerrada con llave. Preguntó a las otras cuidadoras sobre el almacén, pero ninguna recordaba haber entrado allí en años. «Está lleno de muebles viejos y trastos inservibles», le dijo una.
El padre Mondragón prohibió que se abriera porque el suelo está podrido y es peligroso. Elena decidió entonces hablar directamente con la teniente Campos. Aunque ya no estaba oficialmente asignada al caso, la policía la escuchó con atención. «Necesito pruebas para obtener una orden», le explicó Campos. «No puedo entrar en el hospicio y forzar una puerta basándome solo en sus sospechas». Fue entonces cuando Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Decidió conseguir ella misma las pruebas que necesitaba. La noche del 27 de octubre de 1928 fue inusualmente fría en Sinaloa. Una tormenta amenazaba en el horizonte y el viento azotaba las ventanas del hospicio con una furia inusitada. Elena Gutiérrez había preparado su plan meticulosamente. Durante días había observado a Magdalena esconder su llave especial en una pequeña caja bajo su cama. Esa tarde, aprovechando que Magdalena ayudaba en la cocina, Elena se deslizó en su habitación y tomó una impresión de la llave usando un trozo de jabón blando. Don Aurelio, el herrero del pueblo que ocasionalmente realizaba reparaciones en el hospicio, le había prometido hacer una copia con esa impresión. «No preguntes para qué es esto», le había suplicado Elena. «Es por el bien de los niños». Con la copia de la llave en su bolsillo, Elena esperó hasta la medianoche. Las otras cuidadoras dormían y el padre Mondragón se había retirado a su habitación después de la última ronda. El pasillo estaba en completa oscuridad. Solo la débil luz de una vela que Elena llevaba en la mano iluminaba su camino hacia la misteriosa puerta. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Con un chirrido que pareció resonar por todo el edificio, la puerta se abrió revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Elena dudó por un momento. El miedo atenazaba su garganta, pero el recuerdo de los niños desaparecidos le dio el valor necesario para continuar. Bajó los escalones lentamente, protegiendo la llama de su vela. El aire se volvía cada vez más frío y húmedo a medida que descendía. Un olor extraño, una mezcla de humedad, tierra y algo metálico que no podía identificar, invadió sus sentidos. Al llegar al final de la escalera, se encontró en un pasillo estrecho excavado en la tierra. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera antigua y el suelo era de tierra apisonada. Avanzó con cautela, consciente de que cada paso la alejaba más de la seguridad. El pasillo desembocaba en una cámara amplia que parecía haber sido en otro tiempo una bodega para almacenar vino o alimentos. Ahora estaba convertida en algo completamente diferente. Lo que Elena vio allí quedó grabado en su memoria para siempre. Las paredes estaban cubiertas con dibujos y símbolos extraños, algunos hechos con lo que parecía ser carbón, otros con una sustancia rojiza que prefirió no identificar. Había fotos de niños pegadas a la pared, algunas enmarcadas con flores secas. Reconoció a Tomás, Luisa, Miguel y Carolina. En el centro de la habitación había una mesa de madera manchada. Sobre ella, diversos frascos contenían lo que parecían ser órganos preservados en algún tipo de líquido. En un rincón, parcialmente ocultos por una lona, había pequeños bultos que Elena temió examinar. Con las manos temblorosas, sacó de su bolsillo el pequeño cuaderno donde había estado anotando sus observaciones. Comenzó a escribir frenéticamente todo lo que veía, consciente de que necesitaba documentar cada detalle para las autoridades. Estaba tan concentrada que no escuchó los pasos que se acercaban por la escalera. «Siempre fuiste la más observadora, Elena». La voz de Magdalena, tranquila y casi melodiosa, la sobresaltó. Al girarse, vio a la niñera en la entrada de la cámara, sosteniendo una lámpara de aceite que iluminaba su rostro desde abajo, dándole un aspecto fantasmal. «Los niños», balbuceó Elena. «¿Qué les has hecho?» Magdalena sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que permanecían fríos y calculadores. «Les he dado un propósito», respondió. «Algo más grande que vivir como huérfanos no deseados, creciendo para convertirse en campesinos pobres o sirvientas maltratadas». Dio un paso hacia Elena, quien retrocedió instintivamente. «Verás, Elena, cada uno de ellos tenía algo especial, una pureza,
una luz interior, algo que yo necesitaba. Elena miró desesperadamente a su alrededor, buscando una salida o un arma para defenderse. Solo encontró más horror. En un estante improvisado había pequeñas manos preservadas en frascos de vidrio. ¿Por qué?, logró preguntar, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mi abuela me enseñó», explicó Magdalena con la naturalidad de quien habla del clima. Ella aprendió de su madre, y así sucesivamente durante generaciones. El conocimiento antiguo, anterior a los españoles, anterior incluso a los aztecas. Se acercó a la mesa central y acarició uno de los frascos con ternura. Cada parte contiene poder. La inocencia es la fuente de energía más pura que existe. Y estos niños, abandonados por el mundo, me ofrecen lo que necesito para continuar mi trabajo. Elena comprendió con horror que estaba frente a algo mucho peor de lo que había imaginado. No era solo una asesina, sino algo que su mente católica solo podía clasificar como brujería o adoración demoníaca. «Te detendrán», dijo, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «La teniente Campos sospecha de ti. Yo le he estado contando todo». Por primera vez, algo parecido al miedo cruzó el rostro de Magdalena. «La policía sabe de este lugar». Elena vio su oportunidad y mintió. «Vendrán mañana con una orden. Lo saben todo». Magdalena pareció considerarlo por un momento. Luego, con una velocidad sorprendente para su complexión menuda, se abalanzó sobre Elena. Lo que siguió fue una lucha desesperada. Elena, aunque mayor, tenía la fuerza que da el terror y la indignación. Logró esquivar el primer ataque y golpeó a Magdalena con su vela, que se apagó al instante, dejándolas en la penumbra iluminada solo por la lámpara de aceite que había caído al suelo. Magdalena sacó un cuchillo de entre sus ropas. La hoja brilló siniestramente en la escasa luz. «Podrías haber sido parte de esto, Elena», susurró. «Siempre vi potencial en ti». Elena gritó con todas sus fuerzas, esperando que alguien en el hospicio la escuchara, pero sabía que las gruesas paredes de piedra y la distancia hacían improbable cualquier rescate. En un último acto de desesperación, se lanzó contra Magdalena. Ambas mujeres cayeron al suelo. El cuchillo se deslizó entre ellas, cortando la mano de Elena pero también alcanzando el costado de Magdalena. La lámpara de aceite, derribada durante la lucha, comenzó a incendiar la lona que cubría los bultos en el rincón. En segundos, las llamas se extendieron por la habitación, alimentadas por los líquidos de los frascos que se rompieron con el calor. Elena vio su oportunidad y corrió hacia la salida. Magdalena, herida pero aún peligrosa, intentó seguirla, pero una viga en llamas se desprendió del techo, bloqueando su camino. Lo último que Elena vio antes de subir las escaleras fue a Magdalena de pie en medio del fuego, rodeada por sus macabros trofeos, con una expresión de furia sobrenatural en su rostro. «Volveré por los niños que me pertenecen», gritó Magdalena mientras las llamas la envolvían. «Siempre regreso». Elena llegó al pasillo superior jadeando y sangrando. Cerró la puerta tras ella y corrió a despertar al padre Mondragón y a las otras cuidadoras. Pronto, todo el hospicio estaba en pie, organizándose para evacuar a los niños mientras el fuego se extendía por el ala este. ¿Te está gustando esta historia de la macabra historia? Si es así, ayúdanos a que más personas puedan descubrir estos relatos. Suscríbete ahora al canal y comparte este video con tus amigos que disfrutan de historias basadas en hechos reales, llenas de misterio y suspense. Recuerda que cada suscripción nos permite seguir investigando casos como este, rescatando del olvido testimonios que cambian nuestra percepción de la realidad. Y ahora, continuemos con esta escalofriante historia que aún guarda sus revelaciones más impactantes. El amanecer del 28 de octubre de 1928 iluminó las ruinas humeantes del ala este del Hospicio Santa María de la Misericordia. Los bomberos voluntarios de Culiacán habían trabajado toda la noche para contener el incendio y evitar que se extendiera al resto del edificio. Milagrosamente, ningún niño resultó herido. Todos habían sido evacuados a tiempo
gracias a la rápida acción de Elena y las otras cuidadoras. La teniente Rosario Campos llegó al hospicio poco después del amanecer. Elena, con la mano vendada y el rostro aún marcado por el horror de lo que había presenciado, le contó todo lo que había descubierto. «Necesito ver ese sótano», dijo la policía cuando Elena terminó su relato. Pero el acceso a la cámara subterránea había quedado bloqueado por los escombros. Harían falta días para despejar la entrada y determinar si quedaba algo que pudiera servir como evidencia. «¿Y el cuerpo de Magdalena?», preguntó Campos. «Si es que queda algo», respondió Elena. «Las llamas eran tan intensas y ella estaba en el centro de la habitación cuando se derrumbó el techo». En los días siguientes, mientras se iniciaban los trabajos de limpieza y reconstrucción, la noticia del incendio se extendió por Culiacán. La versión oficial, promovida por el padre Mondragón, en un intento de proteger la reputación del hospicio, atribuyó el fuego a un accidente con una lámpara de aceite. Las desapariciones de los niños quedaron sin explicación oficial. El sacerdote, profundamente afectado por lo sucedido, se negaba a aceptar la verdadera naturaleza de Magdalena y lo que había ocurrido bajo su propio techo. «Eran tiempos difíciles», justificaría años después en sus memorias. «Preferí creer que los niños habían huido o habían sido reclamados ilegalmente por parientes lejanos. La alternativa era demasiado horrible para contemplarla». Elena, sin embargo, no podía olvidar. Las pesadillas la atormentaban cada noche. El rostro de Magdalena entre las llamas, los frascos con sus contenidos macabros, los dibujos en las paredes. Fue ella quien insistió en que se sellara permanentemente la entrada al sótano una vez que los bomberos confirmaron que el fuego se había extinguido por completo. Supervisó personalmente cómo los albañiles tapiaban la puerta con ladrillos y cemento. «Nadie debe entrar allí nunca más», les dijo. «Lo que yace bajo estos muros debe permanecer enterrado para siempre». La teniente Campos continuó su investigación en secreto. Revisó los registros de hospicios y orfanatos en todo México, buscando patrones similares de desapariciones y empleadas con descripciones que coincidieran con Magdalena. Lo que descubrió fue perturbador. Entre 1918 y 1927, al menos 3 instituciones habían reportado casos similares. Niños que desaparecían sin dejar rastro, siempre después de la llegada de una nueva cuidadora que invariablemente también desaparecía cuando las sospechas comenzaban a crecer. Juana Carmona en Veracruz, Dolores Paredes en Oaxaca y ahora Magdalena Vázquez en Sinaloa, escribió en su informe confidencial. 3 nombres diferentes, pero según las descripciones de testigos, podría tratarse de la misma persona. Un dato escalofriante unía todos los casos. En cada institución, un incendio había marcado el final de la serie de desapariciones. Elena Gutiérrez permaneció en el hospicio hasta su reconstrucción completa en 1930. Después, agotada física y emocionalmente, se retiró a vivir con su hermana en un pequeño pueblo cerca de Mazatlán. Nunca se casó ni tuvo hijos. Según quienes la conocieron en sus últimos años, siempre mantenía una vela encendida durante la noche y comprobaba obsesivamente que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. El Hospicio Santa María de la Misericordia continuó funcionando hasta 1952, cuando fue finalmente cerrado debido a la falta de fondos. El edificio quedó abandonado durante décadas, convirtiéndose en objeto de leyendas locales. Los habitantes de la zona evitaban acercarse, especialmente de noche, convencidos de que los espíritus de los niños desaparecidos vagaban por sus ruinas. En 1978, exactamente 50 años después de los sucesos narrados, un grupo de arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo permiso para explorar el edificio abandonado, considerado de interés histórico por su arquitectura colonial. Durante las excavaciones, descubrieron la entrada tapiada al sótano. Rompiendo el muro de ladrillos, accedieron a la escalera que Elena había descendido aquella fatídica noche. Lo que encontraron en la cámara subterránea desafió toda explicación racional. A pesar del incendio,
que según los registros históricos había sido devastador. Partes de la habitación permanecían intactas. Las paredes aún mostraban algunos de los símbolos y dibujos que Elena había descrito. En un rincón, bajo escombros y tierra acumulada durante décadas, encontraron restos humanos. El análisis forense confirmó que pertenecían a al menos 6 niños de entre 3 y 7 años. La data de los restos coincidía con 1928, pero lo más perturbador fue lo que no encontraron. Entre los restos no había ninguno que pudiera identificarse como perteneciente a una mujer adulta. El cuerpo de Magdalena Vázquez, que debería haber estado allí, simplemente no existía. La ausencia del cuerpo de Magdalena Vázquez en la cámara subterránea planteó preguntas inquietantes. Según el testimonio de Elena Gutiérrez, Magdalena había quedado atrapada en el incendio, rodeada por las llamas mientras el techo se derrumbaba. ¿Cómo era posible que no quedara rastro alguno de ella? El doctor Javier Montalbán, forense principal del equipo de 1978, propuso varias teorías. Es posible que el cuerpo fuera completamente consumido por las altas temperaturas. También existe la posibilidad de que, en su agonía, lograra encontrar una salida alternativa que desconocemos. Sin embargo, había algo más perturbador. Durante la catalogación de los objetos recuperados, los arqueólogos encontraron un diario parcialmente quemado. Las pocas páginas legibles revelaban escritos en una mezcla de español y náhuatl, describiendo rituales de transferencia y renovación mediante el sacrificio de vasos inocentes. La profesora Carmela Vidal, especialista en antropología de la UNAM que estudió los documentos, concluyó: estos escritos sugieren la creencia en un ritual de longevidad o inmortalidad mediante el sacrificio infantil, una perversión de antiguas prácticas prehispánicas mezcladas con elementos de brujería europea. La historia del Hospicio Santa María de la Misericordia podría haber quedado como una oscura nota al pie en los anales criminales de México, si no fuera por los sucesos que comenzaron a ocurrir tras la expedición arqueológica. En diciembre de 1978, 2 meses después de que el equipo de la UNAM concluyera su trabajo, desapareció una niña de 6 años en un pueblo a 30 kilómetros de las ruinas del hospicio. Luego, un niño de 4 años en enero de 1979. Para marzo, 5 niños habían desaparecido en la región sin dejar rastro. La policía estatal, dirigida entonces por el comandante Ramón Aguilar, conectó los casos con la reciente excavación. Es como si hubieran despertado algo, declaró en una rueda de prensa, algo que llevaba décadas dormido. Los lugareños no tardaron en señalar a una mujer que había llegado al pueblo poco después de que los arqueólogos se marcharan. Se hacía llamar Sofía Mendoza y había alquilado una pequeña casa en las afueras. Trabajaba como costurera y ocasionalmente cuidaba niños para madres solteras que necesitaban trabajar. Delfina Ramírez, una de las madres que le había confiado a su hijo, la describió así: era amable y tranquila. Tenía una forma especial con los niños, como si pudiera entender sus pensamientos sin que hablaran. Sus ojos eran tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Cuando la policía acudió a investigar la casa de Sofía Mendoza, la encontraron vacía. La mujer había desaparecido, llevándose consigo pocas pertenencias. Lo único que dejó fue una fotografía antigua clavada en la pared de su dormitorio. La imagen mostraba a un grupo de niños y cuidadoras frente al Hospicio Santa María de la Misericordia. En el reverso, una inscripción con caligrafía elegante: Mis niños especiales, 1928. El comandante Aguilar ordenó una búsqueda exhaustiva, pero Sofía Mendoza se había esfumado como si nunca hubiera existido. Las desapariciones de niños cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Durante las décadas siguientes, este patrón se repitió en diferentes partes de México. Series de desapariciones infantiles que duraban unos meses, siempre precedidas por la llegada de una mujer solitaria que se ganaba la confianza de la comunidad. Los nombres cambiaban: Margarita Solís, Teresa Guzmán, Beatriz Ochoa, pero las descripciones físicas y los métodos eran sorprendentemente similares.
En 1995, la periodista Alejandra Fuentes comenzó a investigar estos casos para un libro sobre crímenes no resueltos en México. Fue ella quien estableció la conexión entre todos ellos y la historia original del hospicio. No estamos hablando de una asesina serial común, escribió en su libro Las niñeras del infierno. Estamos ante algo que desafía nuestra comprensión racional, algo que ha estado cazando niños por al menos 7 décadas. Fuentes rastreó casos similares hasta 1905, cuando una mujer llamada Catalina Vargas trabajó brevemente en un orfanato en Durango antes de que comenzaran a desaparecer niños. En total, documentó 17 series de desapariciones que seguían el mismo patrón a lo largo de 90 años. Si aceptamos la imposible premisa de que todas estas mujeres son la misma persona, entonces estamos hablando de alguien que no envejece y que ha perfeccionado su método durante casi un siglo, concluyó Fuentes. El último caso documentado ocurrió en 2003, en un pequeño pueblo de Sonora cercano a la frontera con Estados Unidos. Una mujer que se hacía llamar Lucía Domínguez trabajó como niñera para varias familias adineradas. Durante los 3 meses que permaneció en la zona, desaparecieron 4 niños. Cuando las sospechas comenzaron a recaer sobre ella, un incendio destruyó la casa donde se alojaba. Los investigadores encontraron restos humanos calcinados que inicialmente se identificaron como los de Lucía. Sin embargo, pruebas de ADN posteriores revelaron que pertenecían a uno de los niños desaparecidos. Desde entonces, no se han reportado casos que sigan exactamente el mismo patrón. ¿Significa esto que el ciclo finalmente se ha roto? ¿O simplemente que Magdalena, o lo que sea que ella representa, ha aprendido a ser más cuidadosa, más invisible? En 2017, durante trabajos de renovación en lo que queda del antiguo Hospicio Santa María de la Misericordia, ahora convertido en museo histórico, los obreros descubrieron un compartimento oculto en una de las paredes. Dentro había una pequeña caja de madera tallada con símbolos similares a los encontrados en el sótano. La caja contenía 5 pequeños mechones de cabello infantil, cada uno atado con una cinta diferente, y un retrato en miniatura de una mujer que coincidía con la descripción de Magdalena Vázquez. En el reverso del retrato, una inscripción: «Para mis niños especiales volveré por ustedes. Siempre vuelvo». Las autoridades locales optaron por no hacer público este hallazgo para evitar alimentar el turismo macabro que ya afectaba al lugar. La caja y su contenido fueron entregados al Departamento de Antropología de la UNAM para su estudio y resguardo. La profesora Inés Godoy, actual directora del departamento, comentó en una entrevista exclusiva para esta investigación: «No podemos descartar que los crímenes de Magdalena Vázquez, o quien fuera realmente, inspiraran a una serie de imitadoras a lo largo del siglo XX. Es la explicación más racional». Sin embargo, después de apagar la grabadora, añadió en voz baja: «Pero hay algo en estos casos que escapa a la lógica criminal convencional, algo que me hace cuestionarme si estamos realmente seguros de que Magdalena Vázquez ha desaparecido definitivamente». Los antiguos habitantes de Culiacán que conocen la historia tienen su propia teoría. Según ellos, en noches de luna nueva, si uno pasa cerca de las ruinas del hospicio, puede escuchar el suave canto de una mujer mezclado con risas infantiles, y hay quienes aseguran que, ocasionalmente, se puede ver a una figura femenina de cabello negro recogido en un moño impecable, observando desde las sombras a los niños que juegan en los parques cercanos. Sus ojos, dicen, son tan oscuros que parecen absorber toda la luz. Una antigua empleada del museo, que prefirió mantener su anonimato, confesó: «La puerta al sótano sigue sellada, pero a veces, por las mañanas, encontramos pequeñas huellas de manos infantiles en el polvo que se acumula frente a ella, como si algo o alguien intentara salir o entrar». La pregunta que permanece sin respuesta, acechando en las sombras de esta historia macabra, es perturbadora en su simplicidad. ¿Dónde está Magdalena Vázquez ahora? ¿Y cuántos niños más desaparecerán antes de que su hambre ancestral quede finalmente saciada?
Estimados oyentes de La Macabra Historia, espero que este relato sobre la niñera de Sinaloa les haya permitido asomarse a uno de los casos más perturbadores de la historia criminal de México. Un caso que nos recuerda que a veces las personas en quienes depositamos nuestra mayor confianza, aquellas a quienes entregamos lo más preciado, nuestros niños, pueden ocultar oscuridades insondables. Esta historia nos enseña también sobre la importancia de escuchar nuestras intuiciones. Elena Gutiérrez sintió desde el principio que algo no estaba bien con Magdalena Vázquez, pero sus advertencias fueron ignoradas hasta que fue demasiado tarde para salvar a todos los niños. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal La Macabra Historia, donde cada semana desentrañamos casos reales que desafían nuestra comprensión de lo posible. Compartan este video con sus amigos, especialmente con aquellos que disfrutan de historias basadas en hechos reales que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son invaluables para nosotros. ¿Conocen algún caso similar que deberíamos investigar? ¿Hay alguna historia de su región que merece ser contada? Háganoslo saber en los comentarios. Agradezco enormemente su atención y compañía durante esta macabra historia. Nos encontraremos en el próximo relato, donde nuevamente levantaremos el velo que separa nuestra realidad cotidiana de los misterios que acechan en las sombras. Hasta entonces, cuídense. Y no olviden verificar cuidadosamente a quién le confían el cuidado de sus seres queridos.